noches tengan todos ustedes. Les saluda su hermano y servidor Edgar Peña. Bienvenidos sean a su podcast del BTC, Biblia, Teología y Contexto. Queremos darles las gracias en nombre del canal mío y de Wilfred, el hermano Wilfred acá presente, por aquel apoyo que ustedes nos han brindado. Su canal le pertenece a ustedes. Gracias por ese apoyo, gracias por el tiempo que tienen para seguir escuchando los podcasts. Y yo sé que ha sido de su bendición, ¿no? Para su edificación y su correcta reflexión, ¿no? Que puedan reflexionar acerca de los diferentes temas que hemos estado tocando. Una vez más, muchas gracias por ese poderoso like y por mirar el canal del BTC, ¿no? Amén, Dios les bendiga. Siempre es para nosotros un privilegio, un placer de parte del Señor el poder siempre estar aquí junto con ustedes, ¿verdad? Con hermano Edgar, para poder siempre realizar esta reflexión teológica, ¿verdad? Esperando siempre que sea de bendición para la vida de ustedes, como lo es para nosotros, y también darle gracias, ¿verdad? Por el apoyo que nos han brindado. Gracias por darnos ese like, ¿verdad? Y siempre le pedimos que le siga dando ese like, que siga compartiendo este video, ¿verdad? Aunque no esté de acuerdo muchas veces es parte de la reflexión, ¿verdad? Sí, entonces siempre, ya sabe, están nuestros contactos ahí, ¿verdad? Nuestro correo electrónico. Si usted tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacernos, déjenos su comentario, estaríamos muy agradecidos si usted lo hace, ¿verdad? Y si alguna pregunta, siempre una sugerencia para más adelante. Amén. Ustedes se acuerdan, hemos tenido 2 invitados especiales que han apoyado mucho, han enriquecido la reflexión de los temas. Estamos muy agradecidos con el apoyo del pastor Joel y el pastor Eduardo Bando, y espero que se hayan disfrutado de los podcasts con ellos, ¿no? Bueno, no se olviden, el 2 de diciembre también tenemos otro invitado especial que vamos a estar hablando sobre lo que es pedagogía secular y pedagogía cristiana, ¿no? Vamos a estar tratando de ese tema, ¿verdad? Como el podcast de Biblia, Teología y Contexto, hoy ya hemos hablado de teología, ¿no? Hablamos de Biblia, ahora nos vamos a desviar un poquito y vamos a estar hablando de contexto, ¿verdad? El contexto. ¿Qué te parece? Amén. Y, ¿verdad? Sabemos lo que está pasando alrededor del mundo. Complejo hasta cierto punto, pero vamos a tratar la manera de hacer una pastoral, sí, ¿verdad? Al respecto al conflicto, una pastoral. Solamente para ponerle, nosotros no somos eruditos en el tema, ¿verdad? No somos eruditos en el tema, no somos doctos en el tema, ¿verdad? Pero entendemos, porque gracias a Dios tenemos profesores que sí son eruditos en el tema, ¿verdad? Sí, entonces, ¿verdad? Hacemos esa aclaración, ¿no? Si usted no está de acuerdo con nosotros, está bien, déjenos su comentario, ¿verdad? Cualquiera que sea, estamos abiertos a todos los comentarios. Realmente es una situación bien compleja la que está pasando Israel y Palestina, Israel y Hamas en este momento. Exactamente. ¿Verdad? Para nosotros que estamos en esta parte del mundo, podemos tener una visión de lo que está pasando, ¿verdad? Pero para los que viven el conflicto, la perspectiva que ellos tienen es una distinta. Y no queremos buscar ni partido ni lado a la situación, pero sí queremos ver qué es lo que la Biblia nos dice al respecto, sí. ¿Cómo debemos de actuar. ¿Qué te parece si hacemos un acercamiento pastoral, Wilfred, a este problema? Amén. Como discípulos de Cristo. Sí. ¿Verdad? Ya diferenciamos lo que un creyente y un discípulo, recuerden en el podcast pasado. Pero como discípulos de Cristo, ¿cómo debemos acercarnos a este tema? ¿No? ¿Qué te parece? Amén. Sí. Creo que como pueblo cristiano, considero que es la manera más sana de podernos acercar al tema. Espectacular. Comparto contigo. Más sana. Yo sé que hay sentimientos en el medio, sentimientos mezclados. Podrán haber algunos que están a favor de Israel, otros que están a favor de Palestina, otros que no saben a favor de quién, ¿verdad? Y entendemos las situaciones que están pasando, pero no queremos a la ligera dar un comentario que quizás no vaya a edificar el cuerpo de Cristo, que ese es el propósito nuestro, crear ese diálogo para que seamos edificados a través de lo que la Biblia dice, ¿verdad? Entonces, con esa sensibilidad vamos a partir, ¿verdad? Y por favor, ¿verdad? Si usted no está de acuerdo, solo le pedimos nada más que nos ayude a entender, o si usted dice esto es así, pues que nos ayude a comprender la base bíblica, el fundamento bíblico como cristianos que debemos de tener.
Recordemos por un momento, ¿verdad? Y quiero adelantarme un poco aquí, que en los medios sociales anda un sinfín de información, unos a favor, otros en contra, y cada quien presenta la historia desde su punto de vista, ¿verdad? Y eso es algo que siempre ha sucedido históricamente desde la humanidad. Cada lado va a contar la historia desde donde ellos están, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar, es bueno escuchar ambas versiones siempre para que nosotros podamos crear un criterio, pero aunque creemos un criterio, nosotros no somos los jueces de la situación. Estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? No somos los jueces, entonces con esa premisa queremos partir, ¿verdad? No queremos salirnos tal vez o ir en contra de lo que la palabra dice por favorecer cierta posición, que hasta cierto punto es política. Si nosotros vemos lo que está pasando alrededor de los medios, la política está inmiscuida a tal extremo que parece que se está levantando una raza contra otra, cuando la Biblia no nos ha llamado a eso. Exactamente. ¿Verdad? No nos ha llamado a eso. Sí. Entonces, solamente como paréntesis, una vez más, yo y Wilfred somos teólogos. Mi rama fue teología del ministerio, ¿verdad? En teología del ministerio, Wilfred es en divinidades. No, nosotros no somos doctos en la materia del Medio Oriente, tuvimos profesores que sí, ¿verdad? Gracias a ellos hemos vivido, entendemos un poco, no vamos a sugerir lo que no tenemos, ¿verdad? Porque consideramos mucho la integridad intelectual, ¿verdad? En este campo, entonces no vamos a sugerir. Nuestro aborde va a ser más pastoral. Vamos a tratar de responder esa pregunta, ¿no? ¿Cómo reaccionamos como discípulos de Cristo? ¿Cómo debe ser nuestro acercamiento a esta problemática? Porque yo creo que una de las situaciones que está polarizando, ¿verdad? Este conflicto es la pregunta, ¿qué es lo correcto hacer? ¿Verdad? Y es complicado responder qué es lo correcto hacer en cuanto a decir, este es mi juicio, ¿verdad? Porque podríamos equivocarnos. Exactamente. Y podríamos equivocarnos por esa sencilla razón. Muchas veces cuando alguien está en contra nuestra, nosotros muchas veces lanzamos un juicio sin medir las consecuencias ni la repercusión que ese juicio vaya a tener. Por ejemplo, alguien va a decir, oh, pero esto es totalmente distinto. Recuerdo por un momento el pasaje de Jesús, ¿verdad? Cuando iban predicando el Evangelio y en una ciudad no quisieron recibir el Evangelio. Y vienen dos de sus discípulos a Jesús y le dicen, Señor, ¿quieres que oremos y descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Verdad? Alguien va a decir esto, pues es totalmente distinto. Pero lo que no queremos hacer es ese mismo juicio que esos discípulos hicieron, ¿verdad? Porque la oración muchas veces está dirigida de esa manera, que el Señor envíe juicio a quién. Exactamente, por eso nuestro borde va a ser más pastoral. No vamos a hacer un juicio de valores, sino va a ser más pastoral. ¿Cómo debe ser como cristianos nuestro acercamiento a este conflicto? ¿Ok? ¿Qué te parece si entramos con un poco de historia? Amén. ¿Sí? Sí. Mira, si no me equivoco, el 7 de octubre nos despertamos con esta noticia, pues, sí, ¿no? Que Hamas, usted sabe quién es Hamas, ¿verdad? Penetra desde la franja de Gaza, ¿no? A Israel, ¿no? Y perpetra asesinatos, población civil y la población militar, ¿no? El grupo militar, ¿verdad? Lo cual, por lógica, pues, y consecuencia, Israel ataca, pues, en la franja de Gaza, ¿no? ¿Verdad? Donde supuestamente su servicio de inteligencia decían que estaban estos del grupo armado de Hamas, ¿no? Es una consecuencia normal. Entonces, esta situación ha traído una inestabilidad política y una polarización religiosa, por lo que veo dentro de las congregaciones, ¿verdad? Una polarización religiosa, divididas en cuanto a este tema, ¿verdad? Como tú bien dices, un tema un poco delicado a tratar y que no hay que dar un juicio de valores, pero lo ha dividido, no lo ha dividido, lo ha polarizado, es el tema, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se origina este conflicto? ¿Verdad? Hasta donde yo entiendo, pues, Wilfred, y tú me vas guiando en la historia, pues tú estás más engrasado, tú vienes, tú estás ahí, ya tu doctorado, ya tú en la parte final. Es una historia bien compleja. Sí. Es una historia bien compleja porque había un historiador que decía, la historia usualmente se cuenta desde el lado vencedor. ¿Verdad? Sí, entonces, eso es lo que tenemos hasta ahorita, ¿verdad? Hasta donde entiendo, en el siglo II, vamos a partir del siglo II, no nos vamos a retroceder atrás porque es muy amplio el tema, desde el siglo II, el emperador Adriano, 60 años después que destruyen el templo, ¿verdad? Tiene la fabulosa idea de reconstruir Jerusalén, pero como una ciudad griega.
esa idea le trajo como consecuencia que el pueblo judío del momento se levante en una revolución con un tal Bar Kokhba, levanta una revolución. Entonces el emperador Adriano, que tenía el poder político y militar del momento y económico, ¿qué es lo que hace? Aplasta esa revolución y comienza a exiliar a los judíos. En el año 132, Wilfred, antes de Cristo. Después de Cristo. En el año 132 después de Cristo, ¿no? Entonces Adriano, ¿qué hace? Adriano cumple su capricho y vuelve a Jerusalén, una ciudad griega. Y a Jerusalén, la ciudad la cambia por el nombre Elia. Y al lado de Judá, perdón, y al lado de Judá le pone Palestina. Estamos hablando del año 132. Palestina, que significa la tierra de los filisteos, ¿verdad? Entonces, antes de que siga, solo, ¿verdad? Una aclaración. Cuando estamos hablando del pueblo judío, ¿verdad? En el año 132 después de Cristo, no estamos hablando de los cristianos, ¿verdad? Los cristianos ya habían sido esparcidos desde el libro de los Hechos, ¿no? ¿Verdad? Pero el pueblo judío continúa como tal, ¿verdad? Como tal. Entonces, porque yo creo que es importante que nosotros hagamos una diferenciación en este momento, ¿verdad? Antes de entrar. No es lo mismo hablar de Israel y hablar de la iglesia. No es lo mismo. No es lo mismo. Esas son interpretaciones que no vamos a tocar acá. No, entonces, la idea de Adriano Wilfred era borrar del mapa la idea histórica de la identidad judía, ¿no? Borrarlo del mapa, cambiándole el nombre de la ciudad, cambiando la característica de Tierra Santa a una ciudad griega, ¿no? Y en el año 637 los musulmanes toman el poder, pues, ¿no? Toman el poder. Y de ahí comienza un proceso histórico, de década histórica, donde esta tierra se pasa de mano en mano, ¿no? Ahí vienen los cruzados, también toman parte de Jerusalén, la retoman y la vuelven a perder. Y en el año 1291 vuelve a pasar a manos de los musulmanes por este supuesto sabio emperador que se llamaba Saladino. Vuelve a tomar el control hasta el periodo del periodo otomano, ¿no? Lo que los turcos. Los turcos estuvieron ahí por 400 años, Wilfred, en ese territorio, ¿no? Por 400 años, ¿no? Entonces vemos desde el comienzo cómo se comienza a originar históricamente este conflicto, ¿verdad? Adriano, en su intento, en su capricho de hacer una ciudad griega de Jerusalén, comienza una revuelta y este emperador, con todo el poder político, militar, económico, exilia a los judíos, quiere borrar del mapa la identidad judía. ¿Verdad? Y cuando hablamos de identidad hablamos de su sentido religioso, su filosofía de vida, su cosmovisión, todas esas cosas. Y eso es algo que nosotros lo vemos solo con los judíos casi, ¿no? Pero en la Biblia nosotros vemos que, por ejemplo, los babilónicos hicieron lo mismo. Cuando también tomaron a Samaria, también hicieron lo mismo. Borraron la identidad de Israel, del Israel del norte. Entonces es una práctica que los imperios han hecho. ¿Por qué? Porque cuando no se borra la identidad, eso vuelve a resurgir nuevamente. Tal cual. ¿Verdad? Vuelve a resurgir nuevamente. Entonces una práctica imperial era esa, borrar la identidad de un pueblo para que ese pueblo no se pueda levantar. Y eso al menos nosotros en la Biblia podemos ver que con Israel ha pasado históricamente. Siempre se ha tratado la manera de borrar la identidad judía, ¿no? Como tal. Claro, pero esto es interesante porque cuando tú desraigas la identidad de una persona o de una población, lo que estás quitándole es su estima, pues. El quién yo soy. El quién yo soy, claro. Sí. Quítale el quién yo soy a cualquier persona, pues. Y deja de existir. Deja de existir como persona. Deja de existir como persona. Y ahora quítale yo soy a todo un pueblo. Deja de existir como pueblo. Deja de existir. Y esa es una artimaña que aún hasta el diablo usa con la iglesia, ¿no? Cambiar su identidad. ¿Verdad? Y el problema está que el diablo es más sutil, ¿verdad? El diablo no forza al ser humano, sino que cambia su forma de pensar, cambia su forma de interpretar la realidad. Entonces, cuando la realidad es interpretada desde mi perspectiva y ya no desde la perspectiva de lo que la Biblia dice, y automáticamente la identidad de alguien se puede perder. Por ejemplo, si un cristiano deja que el enemigo mine su mente, ¿verdad? A un cristiano, ¿no? Claro, con aquel que no tiene la palabra de Dios como autoridad máxima en su vida, ni siquiera comprende, pero alguien que ha hecho de la Biblia como su regla de vida, como su forma de vivir, el enemigo es la misma artimaña que va a utilizar, va a querer cambiar la identidad cristiana
y que el cristiano adopte una identidad que no es, para que pueda desaparecer. Que pierda quién yo soy. Para que pierda quién yo soy. Exactamente. Bueno, siguiendo la historia, a finales del siglo XIX, pues, Wilfred, ¿no? Comienza un antisemitismo terrible. Sí, esa es la palabra, terrible. Porque se cometieron barbaries contra este pueblo, pues, exiliado, ¿verdad? Este antisemitismo lo que asenta es más, en vez de dispersar o disminuir la identidad judía, la asienta más. Crecen más, se forjan más, ¿no? Se unen más, ¿verdad? Y entonces ellos comenzaron a tener la convicción más fuerte de que la única solución que ellos veían al problema es regresar a la tierra donde fueron exiliados en el siglo II, en el 132 después de Cristo, con este emperador Adriano. Es en este momento es el momento bisagra, pues, a fines del siglo XIX, casi entrando al siglo XX, si no me equivoco, donde surge, donde se origina un movimiento que se llama el sionismo, ¿verdad? ¿Qué es el sionismo? ¿Cómo se origina este movimiento? ¿Qué es el sionismo? El movimiento sionismo lo que trataba de establecer es que el ser judío ya no era porque tú practicas la religión judía, sino que ellos quieren implantar que el ser judío viene a ser ya un estado. Es como por decir, yo soy de Perú porque nací en territorio peruano, es lo mismo, ¿verdad? No eres judío porque practicas la religión judía, sino porque naces en territorio judío, ¿no? Es lo que nosotros conocemos como nacionalismo. Tal cual. El sionismo es un nacionalismo. Eso es. No quisiera utilizar un término político porque, como tú dijiste, no hay que inclinarlo, pero eso es. Eso es un nacionalismo que se aferró, pues, en las conciencias, pues, de estos exiliados, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el movimiento sionista comienza a ser todo una marcha, pues, propagandista y con todas las conexiones políticas que tenían, y comenzaron a haber olas de inmigración hacia Israel. De todos los exiliados, lógico, porque de siglos, estamos hablando del 132, de siglos que fueron exiliados por este Adriano, y comenzaron a emigrar a Israel. Entonces había inmigraciones en 1892, en 1914, en 1917, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Hasta que Inglaterra, si no me equivoco, fue que para las migraciones, ¿verdad? ¿No? Pero este sionismo, ese nombre tiene que ser clave, pues, para poder entender esto, ¿no? ¿Verdad? Obviamente esto despierta, pues, ¿no?, el sentido de patriotismo, de nacionalismo del mundo árabe. Y surgen los primeros conflictos, ¿verdad? Donde la comunidad árabe quiere eliminar a la comunidad. Así como lo dices, eliminar. ¿Verdad? Y eliminar, ¿verdad? Lamentablemente muchas veces nosotros no conocemos ciertos aspectos históricos, o sea, porque realmente conocer la historia de la humanidad es compleja, no tiene límites, ¿no? ¿Verdad? Conocer la historia, la cultura y las complejidades que todas estas tienen en la dinámica de un pueblo, ¿verdad? Pero regresando al contexto, ¿no?, partiendo de la historia al contexto, ¿no?, dentro de esas manifestaciones que hubieron árabes, ¿no?, ¿verdad?, en contra de los judíos, nace aquella expresión que ahora lamentablemente muchos andan cantando afuera, ¿no? Dice, ¿verdad?, from the river to the sea, desde el río hasta el mar. Hay cuestiones, ¿verdad? Hay frases que nosotros no sabemos cuál es la intención, pero la frase lo que significa es, ¿no?, que desde el río, ¿no?, que es el río Jordán, ¿verdad?, hasta el mar, ¿verdad? Toda esa cantidad de gente que hay judíos ahí van a ser exterminados, ¿verdad? Eso es lo que la gente quiere decir. Entonces, ese antisemitismo, ese antisionismo que se ha levantado, ha cobrado vidas. Sí, pero debemos también hacer una diferencia que, o sea, no es toda la población palestina. No. Cuando nosotros, y por eso hablé de la polarización de la iglesia, porque si nosotros hablamos de que Palestina está atacando a Israel, estamos deshumanizando la población palestina. Debemos de identificar, ¿no? Jamás es una organización terrorista. Exactamente. O sea, con ese fin, lo entendemos. con ese fin se ha creado. Es más,
hay una carta que tiene como fundamento lo del Hamas, ¿no? Tiene aproximadamente como 32 artículos, ¿verdad? Un poquito más tal vez por ahí, ¿verdad? Y en todos los artículos ellos expresan cuál es el propósito de Hamas, ¿verdad? Y dentro del preámbulo que ellos tienen, ¿no? Dentro del preámbulo que ellos tienen dentro de la carta de Hamas, ellos dicen: Israel existirá y continuará existiendo hasta que el Islam lo destruya, de la misma manera que ha destruido a otros en el pasado, ¿verdad? No sé cómo parar, ¿no? No sé cómo parar en ese sentido, o cómo detenerme para no hablar de religiones en este momento, porque si hablamos de musulmanes, ¿verdad? La religión musulmana tiene unos conceptos en el Corán que son bien conflictivos, y todo parte de esa conversión, ¿no? De esa conversión y conversión a la fuerza, claro. pero no quisiera entrar en mucho detalle con eso, sino que quisiéramos hablar más de Hamas, ¿no? Sí, o sea, aquí esa es la diferencia, ¿no? ¿Verdad? Y Hamas no es el pueblo palestino. No es el pueblo palestino, sí. No deshumanicemos, no debemos deshumanizar al pueblo palestino. No vamos a decir que todo el pueblo palestino es Hamas, ¿verdad? Exactamente. Porque aún dentro del pueblo palestino hay pueblo cristiano. Exactamente. Dentro del pueblo palestino, dentro de Gaza, hay misioneros. Predicando el evangelio, sí. ¿Verdad? Haciendo la misión. Dentro del pueblo árabe hay misioneros haciendo la misión. Tal cual. No hace mucho tiempo estuve escuchando el testimonio de un director de misiones en Irán, ¿verdad? Y del pueblo musulmán en Irán, que es un país que es anticristiano totalmente, ¿no? La iglesia cristiana está creciendo, es el lugar donde la iglesia cristiana está creciendo más en el medio musulmán. Así es. Entonces nosotros debemos de tratar la manera de hacer esa diferenciación. ¿Verdad? Yo sé que a veces es muy complicado porque nuestro lenguaje muchas veces es muy general, ¿verdad? Y en este momento, pues, ¿verdad? Queremos disculparnos si en un momento hablamos alguna generalidad y se malentiende, ¿no? Tal vez no ese es nuestro punto, pero a veces es difícil controlar el lenguaje, y más cuando el sentimiento nos gana, ¿no? Ahí vamos, pues. Y en 1917, pues, Inglaterra toma el control de toda esa franja. Una vez más, no quiero polarizar el tema, pero Inglaterra tenía una agenda, ¿verdad? ¿No? Y su agenda era un hogar nacional para el pueblo judío, pues, ¿no? Por lógica, ¿no? De esta manera, la relación entre árabes y judías se vuelve más tensa. Más tensa todavía. ¿Verdad? Como Inglaterra, pues, no tuvo la capacidad para lidiar con esta situación histórica, política, ¿verdad? Y religiosa, ¿no? Entre árabes y el mundo árabe y los judíos. La ONU tomó el cargo, pues, ¿no? Lo que la ONU hace es crear dos estados independientes, pues, el estado judío y el estado palestino, ¿no? Eso fue en el 47. Entonces la ONU comienza a repartir el terreno, ¿no? Le da un 55% del terreno a Israel, el otro terreno a Palestina, para que se gobiernen independientemente, ¿no? Y en ese interín, el 14 de mayo del 48, Israel se convierte en país, en Estado independiente. Con su bandera, su pasaporte, su himno nacional. Un país independiente. Un país, ¿no? Un país. Y ahí fue donde el mundo árabe no le gustó, no le pareció. Y comenzó, pues, los conflictos. Ya no fueron escaramuzas. No. Ya fue. Ahí viene la guerra de los 6 días, pues. ¿Te acuerdas de la guerra de los 6 días? ¿No? Fue en el 67. Donde se reúnen 6 naciones árabes, una coalición de naciones árabes, y van contra Israel, ¿verdad? Ese acto de la coalición árabe fue donde Israel gana en 6 días esa guerra, y se apropia de más terreno y se va casi hasta Gosén. Agarra la península del Sinaí. Exactamente, agarra la península del Sinaí, ¿no? O sea, extiende su territorio, ¿no? De ahí ese pacto con Egipto y todas estas cosas, ¿no? Entonces, lógicamente que esto es un resumen de los hechos históricos que nosotros hemos podido traer, investigar, ¿no? Donde podemos entender, ¿verdad? Y hay más, no hemos tocado. Por favor. Hay más hechos históricos, sí. ¿Verdad? Hablar de la historia, ¿verdad? De todos los conflictos que han habido después del 48, ¿no? En Israel, son muchos. Son muchos, sí. Son muchos. Israel ha sido atacada desde todos lados, ¿no? Pero ha sido un ataque y defensa. Ha sido un ataque y defensa, ¿verdad? Y se han creado acuerdos, ¿no? Sí.
¿verdad? El acuerdo de Abraham, los acuerdos de Oslo, los acuerdos de David, donde Israel le regresa a Egipto, la península del Sinaí, ¿verdad? Y han habido muchos acuerdos que se han querido firmar, algunos se han llevado a cabo, otros no se han llevado a cabo. Y es una tensión que existe y va a existir, va a existir, porque aquí es donde va a entrar quizás la pastoral, ¿no? Podríamos seguir hablando de muchas otras cosas, ¿verdad? El problema que la gente está comentando el día de hoy, a quién le pertenece la tierra, si a un grupo o a otro grupo, pero no queremos llegar a eso, ¿no? ¿Verdad? Porque vamos a entrar en muchos y una hora no es suficiente. No es suficiente porque dejaríamos muchos cabos sueltos y generaría más preguntas que respuestas, y no queremos generar preguntas, sino que queremos llegar a una concientización en el pueblo cristiano. Exactamente. Un hermano me preguntaba precisamente hace 2 días, ¿verdad? Con todo esto que está pasando, ¿cómo yo debo de orar? ¿Verdad? ¿Cómo yo debo de orar? Dice, porque yo encuentro en la Biblia una situación distinta en el Nuevo Testamento. ¿Cómo debe ser mi oración? ¿Verdad? Y ese es el momento donde queremos llegar, ¿no? ¿Cómo el pueblo debe responder? Claro, es que, una vez más, si me permites, no importa de qué lado estés. O sea, no importa porque esto es política, pues. Lógico que hay eventos teológicos, ¿no?, que tenemos que tener al tanto, pero esto es política. O sea, no importa de qué lado estás, uno como creyente, uno tiene que tomar una reacción, una posición, ¿no? Como discípulo de Cristo. También una posición, porque queremos evitar eso. Un acercamiento. Un acercamiento, okay, como creyente. Y yo pienso que lo más sano en esto que estamos queriendo, por eso digo que el lenguaje es muy general a veces, habría que ser un poco más específico en ciertas cosas, y no queremos que usted va a decir los hermanos están a favor, están en contra, no, porque no es esa nuestra intención. Si usted en algún momento dice los hermanos están más a favor de un grupo que de otro grupo, del otro grupo, no es esa nuestra intención, por favor, ¿verdad? No es eso, sino que nosotros creemos que la Biblia, ¿verdad?, es la autoridad para el pueblo cristiano, y la Biblia nos enseña cómo reaccionar, cómo acercarnos. Cómo acercarnos a esto. Exacto. Entonces, desde ahí parte nuestra pastoral. Desde la Biblia. Desde la Biblia. Entonces, la pregunta a responder de manera pastoral, como una vez más, nosotros no somos doctos, ni intentamos hacer eruditos, ¿verdad? Nunca vamos a sugerir, ambos tenemos ese mismo pensamiento de sugerir lo que no tenemos. Nosotros consideramos mucho la integridad intelectual. Entonces, a partir de ahí hemos dado algo histórico, un resumen histórico, y vamos a tratar de responder esa pregunta: ¿cómo debe ser, como discípulo de Cristo, nuestro acercamiento? Como dijo este hermano, ¿no? ¿Cómo debemos orar? ¿Verdad? ¿Cómo debemos de acercarnos? ¿Qué nos enseña Jesús? ¿Qué nos enseña la Escritura sobre este tema, ¿no? Y me gustaría, pues, Luis, comenzar, ¿no? Yo creo primero nosotros debemos de entender, ¿verdad? De entender todos, y lo tengo que decir así, ahora sí, ¿no?, de manera general, absoluta, por la polarización que he visto en las redes sociales, en las congregaciones, ¿no? Que en una guerra nadie es ganador, nadie, todos pierden. En una guerra todos son perdedores. Unos pierden vida, otros pierden lo material, y otros pierden la dignidad, ¿verdad? Lo que pasa es que la religión nos inciviliza, pues. La fe nos humaniza. Y nosotros nos hemos vuelto muy apegados a la religión, mas me da la impresión que hemos desligado la fe, la deshumanización, ¿verdad? Más bien debemos orar por las víctimas inocentes de ambos lados, ¿verdad? Porque hay niños que están muriendo. Estuvimos hablando antes del podcast del secuestramiento mental que hay. Hay niños, adolescentes que se están inmolando por causas religiosas, ¿no? Viene a mi mente ahorita que se está hablando de eso, de cómo se crea la insensibilización en el corazón y en la mente del ser humano. Karl Barth dice algo muy importante, ¿no? Dice, cuando él hace una crítica a la religión como un método de manipulación al corazón y a la mente humana, él dice: la religión es el opio del pueblo, ¿verdad? Pero estamos hablando de la religión que trata la manera de manipular la mente humana para abocarse a una causa que no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, por eso te digo, lo primero que nosotros debemos de entender, ya como absoluto, ¿no?,
que en una guerra, yo entiendo que a veces hay personas que sugieren lo que no tienen y hablan lo que no entienden o lo que no han experimentado. Así, ¿no? Nunca han estado en una guerra. Entonces, la única guerra que han tenido es la que crean en su mente. Pero nunca han estado en un conflicto armado. No saben lo que es un llanto, pues, de una bala que te entra en el cuerpo. No saben lo que es mirar edificios caerse a tu alrededor. No saben el llanto de un niño. No saben cuando te mutilan un cuerpo. No han estado ahí. No saben el grito desgarrador ese que te escuchas todas las noches. No saben eso. ¿Verdad? Entiendo que desde ahí ellos hablan, ¿no? Entonces, una vez más, la religión nos deshumaniza. La fe nos sensibiliza, nos hace más humanos. Entonces, debemos orar por aquellas víctimas inocentes de ambos países, tanto de Israel como de Palestina. Esa es la primera propuesta. Orar por ellos. Yo entiendo que la Biblia en ciertos pasajes, libro de los Salmos, tal vez en Génesis, otros pasajes, y otros que quizás algunos han utilizado para orar por Israel. No digo que esté mal, ¿verdad? Pero en el tiempo, en la era que nosotros vivimos, ¿verdad? En la era que nosotros vivimos, o sea, ya en Cristo Jesús se ha derribado la pared intermediaria que hacía división entre griegos y gentiles, entre hombres y mujeres, entre cualquier grupo que pudiera existir. Así es. ¿Verdad? Estoy hablando que en Cristo Jesús se ha eliminado eso y el pueblo cristiano debe entender eso. Ahora, aquel que no es cristiano, pues definitivamente vive todavía en la oscuridad del pecado que todavía le gobierna. O sea, no puede entender que Cristo ha derribado la pared intermediaria porque no ha llegado a esa revelación para su vida. Pero el pueblo cristiano, si ora por Israel, tiene que orar por aquellos inocentes que están sufriendo, como usted dice. Nosotros, porque como vivimos aquí, nosotros vemos por las noticias y quizá las noticias las vemos en un momento y ¿verdad? Nos condolemos con ellos, pero cuando se acaba la noticia se acaba el dolor, se acaba el sufrimiento. O sea, no es algo que esté ahí. Claro, pues, hermano, hablamos desde la comodidad. Desde la comodidad. Comiéndote un pollo, un Kentucky Fried Chicken, un Taco Bell, una hamburguesa con tu soda. No digan que no, porque sí. No hablamos desde allá. Desde la experiencia, ¿verdad? Lo otro, Bruce, lo que tú estás tocando me trae muy bueno, eso es lo que tú dices. Debemos de cuidarnos de las divisiones del cuerpo de Cristo, debemos permanecer unidos, ¿verdad? Efesios 4:3 nos dice que debemos estar solícitos en la unidad del cuerpo, mantenerla unida, ¿verdad? Entonces, tengo que estar, algunos dicen Israel, tengo que estar al lado de Israel porque le pertenece a Dios. Otro dice, no, Israel ya es la iglesia, ¿no? No, estás discutiendo por interpretaciones secundarias. ¿Eso afecta a tu santidad? No. ¿Esto afecta tu salvación? No. ¿Verdad? Mira, hermano, debemos estar unidos en las cosas esenciales. Por ejemplo, que la guerra y la religión no nos sean indiferentes, que no nos hagan indiferentes. En esas cosas, ¿no? Debemos estar unidos, no indiferentes al dolor ajeno. En la Biblia bien clara dice, llora con lo que llora, ríe con lo que ríe. Ahorita es momento de llorar, no de ser partidarios. Debemos estar unidos en eso, ¿verdad? Como Cristo. Ahora, cuando viene Cristo universaliza la paz. No la centraliza. Y nosotros, ¿cómo hemos hecho? La tranquilidad la hemos querido centralizar. No la hemos universalizado, ¿verdad? Y eso lo digo por las oraciones y lo que estoy mirando en las redes sociales por la polarización que ha habido en esto, pues, ¿verdad? Y otro tema que nosotros debemos abordar es evitar a esas pasiones y los perjuicios en cuanto al tema, porque hay muchas pasiones en cuanto al tema, ¿verdad? Y eso es la pasión, ¿verdad? Podríamos tocar el lado emocional, ¿no? Sí. El lado emocional de las personas. Yo sé que la atrocidad que cometió Hamas, ¿verdad? El 7 de octubre, es una barbarie, ¿no? O sea, es un atentado terrorista, es un genocidio. Sí. O sea, no se puede describir de otra manera, ¿no? La crueldad. Pero recordemos también que desde esa perspectiva algunos vamos a hablar, ¿verdad? Porque hemos visto el dolor, lo hemos visto, ¿no? Pero la solución, ¿no? La solución, ¿cuál sería la solución, no? Entonces,
Yo pienso que como pueblo cristiano, bueno, no voy a proponer una solución porque, ¿verdad? Sería imprudente, ¿verdad? Claro, sería imprudente no quizás estamos tratar en la la manera de, capacidad. ¿verdad? Pero yo pienso que uno de los principios que como cristianos debemos de entender es el principio primero del valor de la vida. Exactamente. ¿Por qué la vida vale? Exactamente. O sea, la vida de quien quiera que sea, de mi amigo, de mi enemigo, del que conozco, del que no conozco. O sea, y ese como un valor moral universal. Exactamente. ¿Verdad? Como un valor moral universal. Y nosotros podemos encontrar, ¿verdad? Que quien quiera que sea la persona, donde quiera que viva, aún con las peores ideas que pueda tener en la mente, tiene la imagen de Cristo. Yo sé que eso muchas veces es difícil de aceptar porque si nosotros vemos a una persona que es mala, como nosotros consideramos, ¿verdad? Dentro de nuestro valor moral, es una persona que es considerada como mala, nosotros decimos, ¿qué va a valer esa persona? La imagen de Dios, ¿qué va a hacer esa persona la imagen de Dios? Lo que nosotros no hemos muchas veces como iglesia visto es que el pecado ha destruido aún hasta la percepción que yo tengo de la otra persona. Del otro yo. Porque tú eres yo y yo soy tú. Es porque somos creados a la imagen de Cristo. Hemos sido creados en él. La mejor manera de que alguien pueda ver a Cristo, ya que es difícil, ¿verdad? Dentro de esa esfera, ¿verdad? Metafísica, ver a Cristo, ¿no? ¿Verdad? ¿Dónde nosotros vemos a Cristo? En usted. En usted, exactamente. ¿Verdad? Y si yo parto de esa premisa que yo creo que es bíblica, ¿no? O sea, nuestra solución o parte de la solución que nosotros podamos buscar, ¿verdad? Tiene que partir desde ahí, desde la dignidad de la vida. Y usted estaba diciendo que en una guerra se pierde muchas veces la dignidad. En el caso de los judíos, históricamente han querido quitarle esa dignidad, esa imagen, ¿verdad? No la imagen del pueblo judío, no, la imagen de Dios, en ciertas personas. ¿Por qué? Porque cuando yo atento contra la vida de alguien, estoy atentando contra la imagen de Dios. ¿Verdad? Yo estoy atentando contra la imagen de Dios. Y viceversa por el otro lado. Sí, desde el lado de Hamas nosotros podemos decir, ellos atentaron. Claro, nosotros vemos el día de hoy, ¿verdad? El pueblo judío. Pero ellos atentaron contra la imagen de Dios. Claro. ¿Por qué? Porque un judío es como un guatemalteco, como un peruano, como un americano. Tiene la imagen de Cristo como persona en sí. Entonces yo no puedo atentar contra nadie. Entonces, como cristianos, ¿verdad? Claro, que esto tal vez como alguien que no conozca la Biblia, ¿no? O que no ha conocido a Jesús, tal vez va a ser difícil entender, pero como cristianos yo creo que ese debe ser un buen punto de partida para que nosotros comencemos a orar de una manera bíblica. De una manera bíblica. Que pedimos, Señor, en el Padre Nuestro, líbranos del mal, líbranos del mal. Y eso nosotros, el podcast pasado hablamos, ¿no? Creo que fue tú o el pastor Joel, creo que fue, dijo, que nosotros oramos o rezamos, ¿no? Y ahí está el punto. Ahorita nosotros estamos rezamos al Padre Nuestro, lo rezamos como un modelo, como un método, pero no lo entendemos, no lo hacemos carne, ¿no? Esa oración repetitiva se convierte como un rezo, como un amuleto que me pueda traer. Tú lo dijiste. Que me pueda traer la bendición. Sí. Y lo digo eso, y lo digo eso con sensibilidad. No quiero ser solamente crítico del pueblo cristiano, ¿no? Pero ese es el pueblo que nos dirigimos, ¿no? Sí, tal cual. ¿Verdad? Porque yo escuché, ¿verdad? Escuché porque alguien me enseñó, alguien me dijo, mire hermano, por favor, usted puede ver este video, y me da un comentario, ¿no? Y yo le dije, pues ok, está bien, no me gusta hacer eso porque no me gusta criticar a los demás en ese sentido, ¿no? Pero lo escuché y esta persona decía literalmente que aquel que no ora por el pueblo de Israel en este momento para que Dios extermine a sus enemigos, ¿verdad? Está corriendo peligro de que le caiga maldición de parte de Dios. Mira, religión, ¿no? Miren, en este punto debemos evitar una vez más las pasiones y los perjuicios, ¿verdad? Que nos gobiernen. Mateo 5:9 nos dice, bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos les pertenece el reino de Dios, ¿verdad? Yo creo que sería bueno que reestudiáramos lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Hermano, tú dijiste en el segundo podcast, si no me equivoco, en el tercer podcast, cuando hablamos de qué es teología, por qué es la importancia de la teología, por qué estudiar teología con el doctor Eduardo, tú dijiste debemos de releer la Escritura. Este es el momento. Ese es el momento. Y me voy a dirigir a los líderes.
debemos de releer la Escritura. No debemos no dejen que sus pasiones y sus perjuicios o sus malas enseñanzas que han recibido le ganen esta partida, ¿no? Releamos la Escritura a partir de Jesús. Y conste que, ¿verdad? Es necesario hacer esa relectura de la palabra de Dios por esa razón. Nosotros hemos crecido dentro de una cultura cristiana. Digo dentro de una cultura cristiana porque como cultura la hemos heredado mucho, sí. ¿no? Algunos nacen desde las bancas. ¿Verdad? Sí. Y lamentablemente lo que mi tatarabuelo aprendió, ¿verdad? Por el contexto en el que vivió, Sí. tal vez el contexto del conflicto armado en nuestros países, Sí. algún tipo de conflicto, entonces hubo una interpretación hasta cierto punto de su contexto, ¿no? Sí. Que para el día de hoy no es válida. La palabra sigue siendo la misma, pero la interpretación que en aquel momento, sí. ¿verdad? Y eso creó como una mitología, como mitos en el pueblo cristiano. Buenísimo. ¿Verdad? Sí, Creó como mitos en el pueblo cristiano que pasaron de generación, de generación, y aún todavía el día de hoy, todavía siguen. Entonces, esa relectura de la Biblia me va a llevar a entender el tiempo que estoy viviendo desde el lente bíblico, desde qué es lo que Cristo tiene para mí, lo que Cristo le dio a mi tatarabuelo cuando era cristiano. Fue para él, sí. Porque ese fue el tiempo en el que él vivió. El tiempo que nosotros vivimos ahora es distinto. Y Dios es el que tiene en control lo que sucede en el tiempo. Tal cual, Él es el Dios de la historia. Pues. Él es el Dios de la historia. Daniel nos habla de eso. ¿Verdad? Y la historia se va a cumplir como está en la palabra de Dios, así como Dios dice. Claro, porque la historia bíblica es lineal. Tiene un principio, Cristo. Tiene un final, Cristo. No es Israel. Ya les cuento ya de ahorita. Es Cristo. Cristo. El centro de todo Cristo es Jesús. Cristo Jesús. Entonces, cuando tú ahorita lo que estás hablando... Estábamos hablando en el otro podcast, ¿no? Acerca del humanismo. Cómo el humanismo muchas veces, ¿verdad?, ha trastornado nuestra interpretación de quiénes nosotros somos. ¿Por qué? Porque en el humanismo se recordará que nosotros dijimos que, ¿verdad?, en el humanismo moderno lo que se pone como centro es la persona. Ok. Dentro de ese humanismo moderno, ¿no?, ¿verdad?, que está imperando dentro de la sociedad, dentro de ese humanismo se está creando una cultura de víctima y de victimante. Buenísimo. ¿Verdad? Y el problema está que dentro de ese humanismo, ¿quién es el que gana? El que toda la vida se considera como víctima es el que se considera que tiene más derechos. Y ese es un punto casi como marxismo, ¿no? Un neomarxismo. Es un neomarxismo que se está regresando como al campo de las ideas nuevamente y está creando una cultura de víctima. Entonces todo aquel que se considere o que la sociedad la considere víctima se convierte en el centro. El humanismo moderno viene y absorbe esa cultura, en este caso minoritaria, y decimos, ¿verdad? Eso es lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Eso es lo que está pasando. Por eso nosotros vemos hoy la polarización casi a nivel mundial en el conflicto que está pasando. Unos a favor de unos, otros a favor de otros. Pero ninguno se pone a pensar en el otro. Exactamente. Porque mi interés es, ¿verdad?, ese humanismo que yo estoy abrazando. Mi idea, mi pensamiento, mi sentimiento, mi juicio. Mi juicio. ¿Verdad? Lamentablemente, hemos sacado la Biblia de la Escritura. Tú en adelante dijiste algo mitológico, ¿no? Entonces, como una pastoral también, ¿no? Debemos evitar algo muy común en las iglesias pentecostales, Wilfred. Muy común en nuestras iglesias pentecostales. Y así que pues, hay que subrayarlos, ¿verdad? El sensacionalismo, hermano. El sensacionalismo escatológico, ¿verdad? Entonces, por el sensacionalismo escatológico, entiendo, es destacar aquellos aspectos más llamativos de lo secundario. O sea, lo más importante de lo menos importante, ¿no? Entonces, debemos evitar eso, el sensacionalismo. Mira, por decir, en la Primera Guerra Mundial decían, ya viene Cristo, miren lo que está pasando. Cuando se levantó Hitler, ahí está el anticristo, ya en cualquier momento somos arrebatados, ¿verdad? Vinieron las guerras estos, Israel se hizo Estado, ya está, mira, ya. Es más, los llaman Israel como reloj profético, pues de una manera sensacionalista, pues, ¿verdad? Mira, hermano, en la Biblia, ¿en qué parte de la Escritura Jesús y el apóstol Pablo nos dice que miremos a Jesús como reloj profético? A Israel. Israel, disculpa. ¿En qué parte de la Escritura nos dice?
Todo lo que nos dicen es que miren a Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El apóstol Pablo, en Colosenses 2, del 9 al 10, dice que Dios, en Jesús estamos completos, no en Israel. En Jesús, sí. En Jesús estamos completos. El apóstol Pablo todo dice, el mediador no es Israel, es Cristo. Entonces el sensacionalismo que ha hecho, quitarnos la mirada de nuestro todo, que es Cristo, donde estamos completos. Y hemos puesto la mirada en un país, no en ningún pueblo, en un país. Entonces ese país, ahorita ya podemos hablar de una israelatría, ¿verdad? Ya prácticamente estamos idolatrando por este sensacionalismo. Fuera de cámaras, tú dijiste algo, ¿no? Interpretar la Biblia como interpretar las noticias no es válido, pues. No. No es válido. Es como que yo interprete un periódico a través, como yo interpretar un periódico igualmente a la Biblia. Lo que pasa es que yo pienso que vienen siempre aquellas frases cliché que alguien dijo alguna vez, ¿no? Y se hicieron famosas, ¿verdad? Y en algún momento algún predicador utilizó la frase y dijo, no, pues ahora hay que leer la Biblia con el periódico en la mano. Pero la gente no lee la Biblia, solo lee el periódico, ¿verdad? Solo lee el periódico y lo que tiene de bagaje cultural es lo que aplica a la interpretación. Sí. Estaba pensando ahorita, ¿no? Que estábamos hablando acerca de eso, ¿verdad? De las guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y cómo, ¿verdad?, el plano escatológico ha entrado, ¿no?, en función o en interpretación, mejor dicho, ¿no? ¿Verdad? Cada conflicto que pasa a nivel mundial, ¿verdad? Y debemos de ser cuidadosos, y digo esto con mucha sensibilidad, ¿no? ¿Verdad? Porque no quiero caer en el campo de solo místico nada más, ¿no? Sino muchas veces nosotros hemos visto todas las catástrofes desde el ente de vista escatológico únicamente. Exactamente. Todo es escatológico, todo es profecía. Sí. Jürgen Moltmann, ¿verdad? Un teólogo, ¿no? Un teólogo alemán, él dice, ¿verdad? Dentro de la teología de la esperanza que él, ¿verdad?, que él está desarrollando, ¿no?, en su época, ¿no?, que él está dentro de ese campo, la teología de la esperanza, él dice esto, ¿verdad?, en su libro La teología de la esperanza, así se llama el texto, usted lo puede leer, está muy bueno, ¿no? Pero en resumidas cuentas, él toma ese punto escatológico, dice, el problema del pueblo cristiano, ¿no?, ¿verdad?, una de las situaciones complejas del pueblo cristiano es que entre la escatología cristiana, el pueblo solo mira al futuro y nunca mira al presente. Entonces la gente vive en el futuro, ¿verdad?, y no vive en el presente. Sí. Y la escatología, dice él, ¿no?, dice, tiene puesto los ojos en la resurrección y en el advenimiento de Cristo, pero como una etapa, ¿verdad?, que el cristiano puede traer para vivirla en la realidad. Exacto. ¿Verdad? Sí. Traerla y vivirla en la realidad. No solamente pensando en el futuro. ¿Por qué? Porque la escatología, ¿verdad?, muchas veces para el pueblo cristiano solamente es un medio de escape de la realidad. Y no podemos escapar de la realidad. Vivimos en esta realidad en la que nos tocó vivir. Sí. Podemos decir que esta es la peor realidad, podemos decir que esta es la mejor realidad. Y es más, muchos hemos dicho, ¿no?, en mis tiempos la vida era distinta, ahora vivimos en un mundo más complejo. Yo creo que cada generación va a decir eso, el tiempo que me tocó que vivir es el peor, ¿verdad? Pero este es el tiempo que nos tocó que vivir. Vivir este tiempo de una manera escatológica es traer todas las promesas que nosotros vemos en la escatología futura y aplicarlas a la realidad del presente. La paz, la redención, la salvación que Cristo trajo, no para el futuro, sino para el día de hoy. Y Jesús dijo, el que cree en mí, no dijo tendrá vida eterna, dijo tiene vida eterna. O sea, todas las bendiciones escatológicas que hay de un futuro en Cristo Jesús se hacen presentes en el hoy. En el hoy. No estoy hablando del tiempo de Jesús. En cada tiempo que cada ser humano esté viviendo, cuando él acepta a Jesús, esa vida eterna llega en el tiempo del día de hoy. Del día de hoy, en el hoy. No ayer, no mañana, hoy. Esa escatología viene y se aplica al día de hoy. Por eso, bro, el vivir en el sensacionalismo, pues, que estamos viviendo, eso nos trae desprestigio, pues. Nos trae desprestigio. Nos hace mentirosos muchas veces. Nos hace mentirosos muchas veces. ¿Por qué? Porque
casi un cuarto de la palabra de Dios es profecía, ¿no? Sí. Y se va a cumplir, porque la realidad se va a cumplir. Sí. Pero la profecía bíblica, ahora las profecías que nosotros lanzamos son distintas, esa es una cuestión. Es otra cuestión. ¿Verdad? Y muchas de las profecías que mucha gente está lanzando están en el aire. En el aire. ¿Verdad? En ese ámbito. Y ese desprestigio viene ¿para qué? Porque ¿qué pasa si yo digo, bueno, esto es el fin del mundo, ¿verdad? Sí. Y resulta que aquí a 50 años el fin del mundo no fue hoy. Sí. Todos esperamos la venida de Cristo Jesús, pero no como un medio de escape. No como un medio de escape. No es un escape. No es un escape. Es más, no sabemos cuándo va a ser la hora ni el día donde va a venir nuestro Señor. Solamente nos dice que velemos y estemos preparados. Entonces debemos de evitar a toda costa ese sensacionalismo, ¿verdad? Yo creo que ese es muy importante, ¿no? No desviarnos la atención de Cristo y nuestra continua transformación, ¿verdad? No desviarnos la atención de Cristo. Siempre poner, la Biblia siempre es recurrente. ¿Tus ojos dónde deben estar? En Cristo. En Cristo. Puesto los ojos, dice Hebreos, en el autor. El consumador de nuestra fe. No en un país, no en un pueblo. Autor y consumador de la fe. Pero el sensacionalismo, pues, nos quita, pues, de esa verdad bíblica, ¿no? ¿Verdad? Nos quita esa verdad bíblica. Debemos de prestar atención a eso, ¿verdad? Como pastoral. Y como manera de aclaración, ¿verdad? Sí. Como manera de aclaración, ¿no? Porque a veces pareciera como que uno es antibíblico en cuanto a las profecías bíblicas, ¿no? Porque yo a veces he sentido la mirada de muchos, ¿no? Como un concepto antibíblico, ¿verdad? Cuando nosotros no estamos pendientes de que lo que está pasando es profecía bíblica, ¿verdad? Hemos dicho que las profecías que están en la Biblia se van a cumplir. Y se van a cumplir al pie de la letra. Sí. ¿Por qué? Porque el día que una profecía de la Biblia no se cumpla, la palabra de Dios, o la Biblia deja de ser palabra de Dios. ¿Verdad? Sí. Lo único nada más, ¿verdad? Que nosotros queremos, ¿verdad? Yo pienso que usted va a estar de acuerdo conmigo aquí, es hacer, ¿verdad? Esa aclaración y esta advertencia para el pueblo de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros estamos más seguros si prestamos atención, porque tenemos la palabra profética más segura. O sea, no lo que yo digo, no lo que diga hermano Edgar, no lo que diga un líder religioso, no lo que diga, lo que dice la palabra, esa es la palabra profética más segura. Aún si usted está en desacuerdo con lo que yo estoy diciendo, con lo que nosotros estamos diciendo, con lo que usted escucha, ¿verdad? La palabra profética más segura que usted tiene que tener es la Biblia. Así es. Luego, como otra pastoral, nosotros debemos orar por lo que están gobernando tanto Palestina como Israel, ¿verdad? 1 Timoteo 2:1-2, Pablo nos exhorta a orar por los que nos presiden. Hay que orar por esos gobernantes para que Dios les sensibilice el corazón y se pongan a sentar por el bien y la paz del Medio Oriente, ¿no? ¿Verdad? Como manera de testimonio, sí. ¿Verdad? Alguien dirá, no, es que lo que pasa que allá en aquel lado árabe, ¿no? Como los misioneros no pueden llegar porque los matan, ¿verdad? Eso es una realidad, ¿verdad? Entonces, es increíble cómo Dios, aún a través de sueños, está convirtiendo a la comunidad musulmana. Brother, pero si en el comunismo, cuando era el comunismo, en el año 1915 para adelante, entraban Biblias por Israel, entraban Biblias por China. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible, entonces no lo veamos nosotros como algo que nosotros tenemos que hacer, no es lo que Dios tiene que hacer y yo como instrumento dentro de ese plan de Dios. Tal cual. Nosotros somos jueces, solamente instrumentos en la mano. Por eso yo digo, esa palabra, grandes hombres de Dios, no existe eso. No existe eso. Lo que existe son pecadores arrepentidos que Dios en su infinita gracia nos usa, pues, ¿verdad? Nos usa. Ahora, lo otro es que, hermano, como pastoral debemos orar tanto como Israel como Palestina para que vengan al conocimiento de Cristo Jesús. Porque lo que está haciendo esta guerra solamente está demostrando que el pecado es una realidad en los corazones a nivel mundial de las personas. Debemos orar por eso, que estas personas lleguen la mayor cantidad de gente posible. Existe un avivamiento en esa región. Un despertar, ¿verdad? Un despertar
así, del Espíritu Santo. Ujú. Y que venga la mayor parte de la población a conocer a Cristo, que es fuente de paz, Ujú. ¿verdad? Y por último, brother, ¿qué te parece? Oremos para que Dios nos sensibilice a todos, pues, nosotros. Sí, sí. Para que Dios nos sensibilice y que entendamos que en una guerra todos somos perdedores. Todos. Yo lo pondría de esta manera, ¿verdad? Lo pondría de esta manera. No sé si usted va a estar de acuerdo conmigo, ¿no? Pero lo pondría, ¿cómo yo oro por mi hermano que me cae mal? Y no estoy hablando de un hermano cristiano, no, de mi hermano de carne y sangre. Exactamente. ¿Verdad? ¿Cómo yo oro por él? Exactamente. El primer punto creo que es creer firmemente, tener la certeza de que la palabra es la palabra de Dios. Uh-huh. Y Jesús nos manda a orar por nuestros enemigos. Amén. No vuelta de hoja. Y en ese orar por el enemigo viene el proceso de sanación, producto del Espíritu Santo. Me da la impresión de que Dios nos ayude, oremos por cada uno de nosotros, por nuestra comunidad de fe, para que nos sensibilice, ¿no? Y que no seamos indiferentes pues a la guerra, ¿no? No, que no seamos indiferentes a lo que está pasando. Que no seamos indiferentes. Y, Uh-huh. y recuérdense que lo que queremos hacer es, ¿verdad? Separar lo político. Exacto. Lo religioso, mientras hemos entrado a la Escritura. ¿Verdad? Porque políticamente hay muchos acuerdos, hay muchas leyes internacionales que hablan acerca de la guerra, Uh-huh. y algunas leyes van a justificar ciertas cuestiones y no queremos entrar en ese conflicto moral, ¿verdad? No. Si es justificable, si no es justificable. Nuestra perspectiva como cristianos, ¿verdad? Y el propósito de específicamente el día de este podcast es que nosotros lleguemos a la reflexión y cómo nosotros debemos orar. Si oramos por la paz de un pueblo, oremos por la paz del otro pueblo. Amén. Si oramos por los dolidos de un pueblo, oremos por los dolidos del otro pueblo. Amén. Si usted ora por un lado en específico, con oraciones específicas, por favor aplique esas oraciones al otro lado también, de la misma manera. Y sobre todas las cosas, orar para que Cristo llegue al corazón. Llegue al corazón. Dios lo puede hacer. Dios cambió el corazón de Pablo, un perseguidor acérrimo de la iglesia, que mataba a cristianos a diestra y siniestra, y Dios se le apareció. Dios se le puede aparecer a quien quiera que sea. Para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible para Dios. Y que nos sensibilice. Y que Dios nos dé a nosotros la sensibilidad de Cristo, Uh-huh. de Cristo, y tal vez casi porque el tiempo se va, ¿no? Uh-huh. ¿Verdad? Así como Jesús vio a las multitudes como ovejas sin pastor, Jesús oró por ellos con pasión, las vio como ovejas sin pastor, se dolió por ellos. Así es. ¿Verdad? Entonces, hay muchas ovejas en el mundo que no tienen pastor, Uh-huh. y sería importante orar para que Cristo sea el pastor de aquellas ovejas que son de un rebaño. Me acuerdo contigo, 100% de acuerdo contigo. Y espero que usted también que este diálogo lo haya hecho reflexionar, ¿no? Si está de acuerdo, nos testea. Si no está de acuerdo, también, ya saben, nosotros estamos muy libres a aceptar cualquier tipo de opinión y estamos a su servicio. Pero esta es nuestra conclusión en este caso, nuestra propuesta pastoral, que debemos de orar por la paz de ambos, ¿no? Por la paz de ambos. ¿Verdad? Y no lo estamos viendo desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista bíblico. Como se Entonces, desde el punto de vista bíblico. Entonces, Dios les bendiga, a su servidor Wilfred Linares y a la Peña, y nos vemos la próxima. Dios les bendiga.